Bienvenidos y bienvenidas al Informativo CN, el podcast, un espacio producido por el Consejo Nacional de Educación. Aquí vamos a reflexionar y dialogar sobre los principales avances, retos y oportunidades que planteará los elementos para un plan de desarrollo de la educación peruana en el marco de la implementación del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Hoy vamos a abordar un tema muy importante: transformando la escuela que educa en diversidad para la diversidad. Y nos encontramos con la consejera del Consejo Nacional de Educación, Lourdes Armey. Consejera, muchas gracias por acompañarnos. Paloma, muchas gracias por tu invitación y estoy encantada de compartir contigo este momento. Consejera, ¿por qué el Consejo Nacional de Educación apuesta por analizar y reflexionar sobre la educación inclusiva en diversidad? ¿Y qué significa este enfoque en el contexto peruano? Bien, nosotros tenemos la seguridad que la escuela peruana es el reflejo de nuestro país. Eso quiere decir que la diversidad y la desigualdad se refleja en la escuela. El Consejo Nacional en ese sentido quiere impulsar el enfoque de una educación inclusiva en y para la diversidad, con el cual quiere eliminar estas brechas de desigualdad, de exclusión social y de inequidad que existen en nuestras escuelas. Queremos además pasar de un concepto de educación inclusiva que atiende solo y exclusivamente a la diversidad y que más es un modelo integrador, a una escuela que acoge a la diversidad y heterogeneidad de sus estudiantes. Y de esta manera eliminar, ¿no?, estas barreras progresivamente, seguramente, que hoy se generan en la exclusión. Consejera, ¿cómo describiría el estado actual de la educación inclusiva en nuestro país? Bien, bueno, el estado actual lo consideramos como una paradoja, porque por un lado encontramos un marco normativo robusto que garantiza el derecho a una educación inclusiva. Sin embargo, encontramos al mismo tiempo muchas fallas sistémicas en su implementación, ¿no? Es así que, si bien es cierto, hay avances en cuanto a materiales EIB, ¿no?, para la escuela intercultural bilingüe, expansión de apoyos, algunos materiales para los modelos rurales o para los COAR, al mismo tiempo, ¿no?, nos preocupa, por ejemplo, algunos índices relacionados a los colectivos de estudiantes con discapacidad, de estudiantes de las propias escuelas interculturales bilingües, a los estudiantes que ya están con diversidad por género, ¿no?, algunos estudiantes migrantes, que ya tenemos una población importante, a los estudiantes con talento y superdotación, o aquellos otros que enfrentan problemas socioemocionales o familiares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la discapacidad, decimos que ha habido un aumento en la matrícula del año 2020 al 2022. Sin embargo, también se sabe que esta se ha concentrado en las escuelas públicas y en las zonas urbanas. También se sabe, por ejemplo, que la deserción ha incrementado, ¿no?, y ahora supera un promedio que ya se aproxima al 9% en IEBR, ¿no?, y 10.8%, por ejemplo, en la educación básica especial, ¿no? Entonces, estas situaciones son brechas que nosotros debemos de estar atentos, ¿no? Pensamos que hay una financiación crónica e inequitativa, una gobernanza fragmentada, un cuerpo docente que todavía no se encuentra capacitado de manera suficiente para atender a la diversidad, ¿no?, y otras barreras ya propias de la pobreza y la precariedad. Y, consejera, frente a este panorama, ¿cuál diría que es el mayor reto para lograr que la inclusión deje de ser solamente un ideal y se convierta en una práctica real? Bueno, es lo que es concreto, ¿no? Es pasar de la norma y de los compromisos a una gestión articulada y sostenida. Por supuesto, y ese es un trabajo permanente, y desde el Consejo Nacional de Educación, ¿qué es lo que se propone para avanzar hacia esta verdadera inclusión? Sí, nosotros tenemos ya un conjunto de medidas que quisiéramos proponer, lo vamos a hacer en un encuentro nacional que pronto seguramente va a ser informado, ¿no? El primer planteamiento que tenemos es un currículo flexible y diversificado, ¿no?, en un marco que ya existe por normativa, que es el diseño universal para el aprendizaje, ¿no?, una formación docente, pero desde la formación inicial y la formación en servicio,
que es muy importante para que estos docentes que atienden a nuestros estudiantes de las diversas modalidades, de los diversos niveles y de las diversas etapas de la educación, pueda fortalecerse y pueda estar preparado para atender a la diversidad de estudiantes, fortalecer la gestión, ¿no? Y el liderazgo escolar, preparar a nuestros directores para que asuman con compromiso la escuela que atiende en y para la diversidad, y ampliar la oferta de servicios educativos que sean pertinentes y flexibilizados, y de todas maneras una gobernanza intersectorial que articule, ¿no? Entre sectores, entre ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Y en este contexto, ¿cuál es el papel que cumplen las comunidades educativas precisamente en este proceso? Es fundamental, ¿no? Las escuelas son actores fundamentales en este proceso. ¿Qué quiero decir? Que su papel es transitar del discurso a la práctica, ¿sí? Convirtiéndose en estos espacios activos que combaten el estigma y la discriminación. Consejera, qué bueno que menciona este Encuentro Nacional de Educación en el que se presentará este documento de elementos para un plan de desarrollo de la educación peruana en el marco de la implementación del proyecto educativo nacional al 2036, que se realizará el 5 y 6 de noviembre, y sería importante que nos comente cuál es el mensaje fundamental de ese documento respecto al rol de la inclusión en garantizar el derecho a la educación. Bien, lo principal que queremos nosotros generar como mensaje en este documento es que la educación inclusiva, la propia inclusión, no es un añadido en la educación, es el núcleo, es el corazón de la educación. No es posible hablar de una educación de calidad si un niño, una niña, un joven o un adolescente se queda fuera de la escuela o no cumple su ciclo escolar. Eso es lo que nosotros queremos resaltar, ¿no? Que tomemos la inclusión no como una obligación, sino como una oportunidad, no como una limitación, tal vez sí como un desafío, pero especialmente como una oportunidad. Y consejera, tomando eso como una oportunidad, como usted dice, y mirando hacia adelante, ¿qué actores deben asumir esta responsabilidad sobre las propuestas y cómo asegurarnos además que estas no queden solamente en el papel? Sí, lo había mencionado antes, creo que es importante que la responsabilidad sea compartida, ¿no? Se asuma de esta manera, que sea intersectorial, que abarque a diversos actores, y en ese sentido el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los partidos políticos y de manera especial la sociedad educadora en su conjunto, asuma, ¿sí?, estos elementos que nosotros le dejamos como un tipo hoja de ruta, ¿no?, en donde se plantean estrategias, elementos prácticos de cómo implementarlos en la escuela para lograr esta escuela inclusiva y acogedora. Pero además es importante que la ciudadanía participe activamente de este. Sí, por supuesto. Nosotros el día 5 y 6 de noviembre estaremos en este Encuentro Nacional de Educación que has mencionado, Paloma, en donde nosotros vamos a convocar a todos los actores educativos para poder imaginar y diseñar juntos esta educación que queremos y que necesitamos como sociedad. Es importante que tomemos a este encuentro nacional como esta oportunidad única en la cual podamos debatir a fondo, ¿sí?, nuestras preocupaciones, la reflexión sobre estas brechas, pero especialmente las rutas de implementación de las propuestas que hemos recogido en este documento, elementos para un plan de desarrollo de la educación. Así es, consejera, le agradecemos mucho por acompañarnos en esta edición, en esta conversación de un episodio más de Informativo CNE, el podcast. Esperemos poderla tener también en otra oportunidad. Recuerden, es un espacio producido por el Consejo Nacional de Educación y nuestro objetivo es fortalecer y amplificar las actividades institucionales del CNE y establecer además estos canales permanentes de información y diálogo con la población.
Los invitamos a seguirnos en nuestra página web y también en nuestras redes sociales para más información. Y por supuesto, continuar sintonizando el informativo CNE.